Presentamos La Voz del Manglar, espacio radial que promueve la conservación y uso sostenible de los recursos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, fomentando el conocimiento, actitudes favorables y buenas prácticas para su cuidado y conservación. Empecemos con La Voz del Manglar. Muy buenos días, queridos oyentes tumbesinos, nuevamente en sus hogares su programa La Voz del Manglar, siempre con su amigo conductor Rubén Peña Olivos, quien realmente tendrá esta mañana la conducción del programa con la presencia de un invitado muy especial. Esta mañana tenemos un tema relacionado a los retos arqueológicos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Vamos a escuchar con él y nos dirá qué cosas interesantes se dan dentro de lo que es nuestra cultura a nivel regional. Recordamos que este programa radial es promovido por la Jefatura del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, CERNAN, con el apoyo técnico del Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional Tumbes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través del proyecto Iniciativas Pesquerías Costeras en América Latina, CFI. Resumen de noticias. Realmente importante manifestarles a ustedes que en esta semana que ha pasado, el Comité de Gestión del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes realmente ha tenido una charla informativa para realmente informarles a sus actores directos cuáles son las tallas mínimas de sus productos hidrobiológicos, como es el cangrejo y las conchas negras. Estas charlas han estado a cargo del ingeniero Elmer Ordinola, perteneciente a la entidad de IMARPE. Charlas que realmente son para sensibilizar a nuestros actores y para evitar realmente que extraigan productos que no tengan las medidas reglamentarias. Qué importante realmente hacer un trabajo con aquellos trabajadores que están dentro del mangle y que puedan realmente lograr una cultura de conservación y respeten las tallas mínimas permitibles. Aprendiendo sobre el manglar. Rafita, ¿te gusta el chupe de cangrejo? Sí, maestra. Mi papá prepara un rico chupe en casa. Pero también debes saber que el cangrejo del manglar es una de las especies de mayor importancia económica y ecológica en los manglares. Cada año tiene 2 ciclos de veda, una de reproducción que se da del 15 de enero al 28 de enero y otra por muda o cambio de caparazón del 15 de agosto al 30 de septiembre, las mismas que debemos respetar, no extrayendo, no comprando y no consumiendo conchas negras durante este tiempo. Qué interesante lo que usted me está contando, maestra. Aprendiendo sobre el manglar es un microprograma que llegó gracias al Ministerio del Ambiente, CERNAN, Gobierno Regional de Tumbes, con el apoyo del PNUD y GEF, mediante el proyecto CFI. Bloque de entrevista. Estimados escuchas, como ya lo habíamos anunciado, esta vez tenemos un invitado especial en el tema que realmente vamos a tratar, como ustedes ya les había dicho, restos arqueológicos en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Aquí hemos invitado a nosotros al arqueólogo Rafael Díaz Montalvo, quien es el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, y esta mañana nos va a explicar y nos va a responder ciertas interrogantes que nosotros tenemos y que el pueblo de Tumbes debe conocer. Como nosotros decíamos, un pueblo tiene que basarse en su cultura. Un pueblo con cultura es un pueblo vías al desarrollo. Esta vez queremos aquí dar la bienvenida, señor arqueólogo Rafael Díaz Montalvo. Gracias por su presencia esta mañana. Para nosotros realmente es de gran interés que nuestro pueblo de Tumbes conozca ciertas interrogantes de las cuales vamos a conversar. Bien, señor Rafael. Bueno, profesor Rubén, mi pueblo de Tumbes en general, muy agradecido por esta invitación en esta mañana para conversar sobre lo que significa nuestro patrimonio cultural en el ámbito del Santuario Nacional como también en la región. Como le digo, gracias porque
casi no hay mucha difusión de las investigaciones o trabajos arqueológicos que se hacen en la zona, y aún así de las leyes del patrimonio cultural, ¿no? Que significan la salvaguarda de nuestro patrimonio en sí, material e inmaterial. Por eso les agradezco, profesor, y a la radio por esta invitación, que yo creo que va a ser muy interesante y muy abierta para que la población pueda conocer. Bien, señor director, gracias por estar aquí con nosotros, y sin más preámbulos vamos a conversar, ¿no?, directamente sobre este tema tan importante, lo que es todos los bienes arqueológicos existentes en nuestro Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Señor arqueólogo, en sí, sabemos nosotros que usted está liderando la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes, entonces usted debe conocer más o menos en sí cuál fue la presencia de nuestros hermanos pre-incas en estos lugares. Sí, muchas gracias, muy interesante la pregunta. Para indicarle, pues, ¿no?, de que en todo nuestro país, Tumbes es un foco cultural, es un centro que la influencia que viene desde el norte y la que viene desde el sur se confluencian acá en esta área, ¿no? Entonces, los Andes septentrionales y meridionales se juntan acá formando un tipo de cultura especial, y sobre todo que tenemos a los manglares, que es un área tropical muy específica y muy importante, es que se han desarrollado cierto tipo de culturas que todavía aún, a pesar del tiempo, no lo conocemos, porque en Tumbes se ha realizado muy poca investigación arqueológica. Desde los años 50 que estuvo la misión japonesa, no se han realizado estudios in situ. Se puede haber realizado estudios bibliográficos, pero no se han realizado estudios in situ de excavaciones científicas o arqueológicas, solamente hasta a los años 2000, que llegó el investigador Jerry Moore, juntamente con Carolina Vilches, que hicieron excavaciones en distintas partes de nuestra región, ¿no? Específicamente en lo que fue Uña de Gato, Loma Saavedra, Santa Rosa y Cabeza de Vaca. Entonces, estudios en sí sobre la presencia de nuestros antepasados en la zona manglar tenemos muy pocas, pero las pocas que tenemos, hemos tenido la suerte de que el doctor Jerry Moore ha excavado en lo que es Loma Saavedra y Uña de Gato, y el Porvenir, sobre todo, donde data con una fecha de más o menos 4.000, 4.500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que nuestra cultura, específicamente en la parte o en la margen izquierda del río Zarumilla, ha habido mucha presencia cultural desde esas épocas, porque se evidencia pues cualquier cantidad de restos malacológicos, cerámica, fragmentería de cerámica, que nos da a entender pues que ha habido una civilización asentada o quizá de paso en esa zona, ¿no? Sobre todo asentada. En la zona del manglar netamente indicada no podemos encontrar un sitio de base, pero sí tenemos varios sitios que posiblemente pueden haber sido centro de acopio del material que se recolectaba en el manglar. Se encuentra el Algarrobo, se encuentra La Bella, se encuentra Puerto Pizarro, ¿no? Y otros más. Y lastimosamente en la actualidad hay muchos de estos sitios identificados que han sido destruidos por las langostineras. Así como usted nos está manifestando, señor director, efectivamente existen evidencias, y si existen evidencias, lógicamente aquí estas aldeas pre-incas tienen que de una u otra manera haber subsistido, y quizás eso ha generado también parte del aspecto alimenticio. Entonces, estos productos quizás que ellos obtenían en estos lugares eran extraídos de este sitio, de este manglar, de este ecosistema. ¿Cuáles fueron las actividades puntuales en estos espacios por parte de ellos? Netamente, nosotros pensamos de que se hizo una actividad de recolección, ¿no? ¿Por qué? Porque estos personajes extraían la concha negra, extraían el cangrejo y productos hidrobiológicos, y eran no solamente consumidos acá, sino también eran trasladados hacia otros lugares de la zona, ¿no? Posiblemente en las sémilas de llamas, o el camino en ese momento que eran caminos de herradura, ¿no? Que se trasladaban a través de la costa o a través de caminos de penetración hacia la sierra. Entonces,
posiblemente también se hayan realizado un intercambio de productos hidrobiológicos con productos que venían de las partes altas, ¿no? Que era papa, ají, lo que no producía por esta zona. También en el transcurso, la presencia de camélidos debe haber sido muy importante para el traslado de todos esos productos. Tenemos conocimiento de que ha habido un asentamiento o varios asentamientos humanos antes de la presencia de los incas acá. Antes, sobre todo antes de la presencia de los chimús, que vinieron de la costa central, norte central, hacia acá, pero ya había un asentamiento primigenio, ¿no? Entonces, ellos se dedicaban sobre todo a la extracción de productos hidrobiológicos, y también quizá pueden haber también hecho algunos tipos de sembríos para poder ya ellos producir y consumir, ¿no? Claro. Entonces, eso todavía está en investigación. Yo creo que preservando, por eso justamente el ministerio quiere preservar esos sitios para que en un futuro, ojalá cercano, se pueda hacer investigación y se pueda determinar qué productos de repente sembraron, qué productos consumieron, que son autóctonos de acá, y qué productos vinieron de fuera. Históricamente, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué significado está para nosotros los tumbesinos lo que han hecho a nuestros antepasados? Bueno, sabemos que nuestros antepasados aprovecharon los recursos naturales sin destruir, ¿no? Ellos sabían muy bien que tenían que preservar las especies. Poco a poco iban aprovechando en un lado, mientras que el otro ya se había aprovechado y se dejaban que se reproduzca, que crezca, iban a aprovechar en otro lado. Igual los sembríos, ¿no? No venían y talaban y cortaban para la destrucción total, no. Ellos utilizaban poco a poco. Entonces, ese trabajo de la recolección, específicamente en la zona manglar de la concha negra, que fue no solamente en Puerto Pizarro, sino en todo el ámbito de la zona manglar, la recolección o la explotación de esos productos hidrobiológicos fueron siempre calculados, ¿no? Siempre preservado la especie, ¿no? para que no desaparezca. Entonces, dentro de la zona manglar, yo creo que no solamente se supo aprovechar la técnica del tipo de recolección, cómo se hacían, porque eso venía desde la época ancestral, o sea, antes de ellos, ya de generación en generación, iba pasando como una tradición, ¿no? La técnica de la recolección de la concha negra, la técnica de la recolección del cangrejo. Entonces, hasta la actualidad, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando todavía podía ver por las calles de Tumbes los cangrejeros, ¿no? Venían vendiendo sus cangrejos, sus atados de cangrejos por las calles, que ahora ya no existen, ya desapareció. Pero sin embargo, hasta la actualidad se sigue consumiendo el cangrejo. La concha negra igual. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, eso podemos observar todos los días. De lo que nos manifiesta, señor arqueólogo, esta actividad prácticamente, o nuestros ancestros nos han dejado prácticamente muestra de lo que era una cultura de conservación, lo que no practicamos hoy día, ¿no? Ellos, mira, desde aquella época, ellos ya prácticamente practicaban, conservaban el área, ¿no? Y eso yo creo que es una muestra que para nuestra historia, el mejor ejemplo realmente de respetar la naturaleza, sobre todo estos ecosistemas importantes que tenemos. Y dígame, ¿y nos puede decir si existen algunas evidencias de estas aldeas, más o menos algunos lugares? Sí, usted tiene mucha razón. En esas épocas nuestros antepasados, si bien utilizaban el recurso natural para su bien, para su desarrollo, pero lo hacían conservando, ¿no? Lo hacían conservándolo. Entonces, ya nos da a entender, por ejemplo, que en esas épocas habían varios sitios de ocupaciones que posiblemente puedan haber sido zonas solamente de transformación, ¿no? El Venado, Puerto Pizarro, La Bella, el Algarrobo. Actualmente tenemos una zona que se encuentra en la base naval del Salto. Esa zona es muy importante, que lastimosamente el ministerio no la puede preservar,
y ahí se han encontrado muchos vestigios ceramográficos con cerámicas completas y otro tipo de objetos que posiblemente haya sido un cementerio de la zona, ¿no? Y que está dentro de la zona militar, que nosotros no podemos intervenir. Pero tenemos muchas de ellas, y muchas también han sido, como le dije temprano, han sido destruidas por las autoridades langostineras. Señor Díaz Montalvo, efectivamente, usted como director de esta dirección, dígame, que es prácticamente el ente rector de cultura aquí en Tumbes, dígame, se viene promocionando por parte de su dirección de qué manera nosotros debemos declarar patrimonio cultural estos productos, estas actividades ancestrales. Así como en los años 80, 70 se declararon muchas actividades de patrimonio cultural inmaterial, como está declarado también el ceviche, ¿no? En la zona, las picanterías o el arte de poder preparar el ceviche, ¿no? Están declaradas las picanterías. También los productos no los podemos declarar porque son naturales, pero el arte del personal o de la persona que se encarga, por ejemplo, de extraer esa concha negra, la forma de su vestimenta, eso sí la podemos declarar. Y realmente con la Manglares, con la empresa Manglares, justamente se está actualmente evaluando un expediente técnico para declarar patrimonio cultural la actividad de la recolección de concha negra, ¿no? Ya se encuentra en el área de patrimonio inmaterial siendo evaluado, y esperamos que en un mes, 2 meses, ya esta actividad, si es que no hay observaciones en ese expediente, ya pueda ser declarado patrimonio cultural de la nación. Director, eso es bien interesante, ojalá que se dé, ¿no? Porque para nosotros tener como un producto bandera, que necesitamos que ese valor agregado de decir, pues, nuestra concha es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y sobre todo es la actividad misma, ¿no? De la extracción. Director, existe en el área actores directos en nuestro santuario, que son nuestros extractores, como son los cangrejeros, cancheros, pescadores. Dígame, ¿usted conoce algo si efectivamente este gremio conoce cuál es su identidad, de dónde viene en sí? Bueno, actualmente nosotros, como Ministerio de Cultura, específicamente el área de patrimonio inmaterial, ha coordinado con un gremio de pescadores de Puerto Pizarro, de la Cruz, para ver justamente lo del ceviche. Y de ahí un poco, más o menos, sabemos que la mayoría de pobladores de la zona vienen de otros sitios. Por ejemplo, en Puerto Pizarro hay una mezcla de personas de distintas partes del país, ¿no? Que ya viven mucho tiempo. De acá mismo, de la región Tumbes, se han ido para allá. Vienen gente del norte, vienen gente del sur del país. Y actual, ahora mismo hay mucha presencia de personal extranjero que también está viviendo ahí, y que de repente algunos de ellos están practicando, porque están viendo cómo los extractores ancestrales que siguen trabajando, ellos van viendo y van aprendiendo cómo se hace esto. Bien, ahora que nos manifiesta, directores, estas cosas de que efectivamente prácticamente se está incrementando estos actores, no solamente locales, sino que vienen de otras regiones, inclusive del extranjero. ¿De qué manera a ellos se les está sensibilizando para que no impacten en el área? Efectivamente, hay demanda, sí, pero hay que saber respetar el área para que esto no realmente, ese producto no se termine. Claro, lo bueno de todo es que, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, a través del área de pesquería, está implantando vedas, ¿no? Vedas correspondientes a la concha negra, al cangrejo y a otros productos hidrobiológicos. Entonces, a través de estas vedas, yo creo que la gente que practica estas artes o actividades se da cuenta de que no pueden extraer eso en esas épocas, porque van a ser sancionadas.
Y juntamente con eso también sé que Cernán, el mismo Manglares, ¿no? La empresa que está a cargo de Manglares y el Ministerio de Pesquería, de Producción, siempre están en la zona explicando a los pobladores del Bendito, los que están asentados en Puerto 25, de que tienen que respetarse esas vedas. Entonces con eso logramos a que las especies más pequeñas se conserven y se reproduzcan más adelante. Algo nos hablaba usted anteriormente y nos hablaba de una técnica que era la recolección en esa época, ¿no? Dime, pero nosotros conocemos muy bien cómo han sido nuestros antepasados y el respeto que había en la naturaleza. ¿No existía otra técnica que se relacionaba con los astros, algo para poder realizar esta actividad? Justamente hoy día, ¿no? 24 de junio, que es el solsticio del invierno, ¿no? en el hemisferio sur, ¿no? Que está celebrando justamente con el Inti Raymi en el Cusco. Y bueno, las tradiciones, también felicitaciones a esa región, ¿no? Donde celebran su aniversario a San Juan, ¿no? También felicitaciones a todo el oriente peruano por su fiesta de San Juan. Entonces, también yo creo que en cierto momento esta población ancestral de la zona se llevaba por los astros, así como con el Inti Raymi se celebra el solsticio del invierno también acá. En algún momento veían el tipo de mareas, el tipo de la luna, para ver si las especies se podían recolectar en cierto momento, ¿no? Pero eso tenemos que evidenciar más con los estudios que se puedan hacer posteriormente, ¿no? Como les dije temprano, no hay muchos estudios referentes a estas zonas, a excepción de que se han hecho en el Porvenir, en Loma Saavedra, que es zona donde se han encontrado gran cantidad de productos de concha negra, pata de mula, etcétera, ¿no? Asociado a cerámica. Entonces, sabemos solamente eso, la evidencia de la presencia, pero no de cuáles son las técnicas. Interesante, director Rafael Díaz Montalvo. Yo creo que las apreciaciones que usted está dando son precisas y que el pueblo, la comunidad está entendiendo, está escuchando. El Santuario Nacional, los Manglares de Tumbes, ya es prácticamente un ícono a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? Pero aparte de ser alguna maravilla natural de la región Tumbes, ¿por qué es importante para la gente que es letrada, para los que les gusta la poesía, la música, los que se inspiran en sí en la naturaleza, para los ambientalistas? Ya lo dijo usted, es un área que inspira, ¿no? Inspira la música, al bohemio en sí, ¿no? Inspira la poesía. Simplemente he leído varios textos referentes, por ejemplo, a poesías sobre el cangrejo, sobre la concha, sobre los animales que habitan en esa área protegida, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino sobre el mismo manglar, sobre el ambiente que rodea, ¿no? Entonces, con sus islas, con sus esteros, es un área muy, muy impresionante, ¿no? Yo pienso que estas inspiraciones, esta recolección de información, inclusive cuentos, música para niños, ¿no? Fábulas que se dan, esto nos sirve mucho para realmente insertarlas en el diseño curricular, en educación sobre todo, ¿no? No me quiero ir sin antes preguntarle, ¿hemos ido solos nosotros aquí o hemos tenido ciertas conexiones tanto del norte como del sur, con otras culturas? Le dije temprano de que Tumbes era un foco, igual como Tumbes era un foco cultural donde se mezclaban las tradiciones que vienen de la parte septentrional de nuestra América del Sur, también lo que viene de la parte meridional. Entonces acá era como un foco cultural que absorbía de los dos sitios y lo irradiaba hacia los costados. Entonces, igual que por ejemplo que Puno, el altiplano, es también el foco cultural donde las culturas aymaras y quechuas venían del sur de Bolivia y del norte del Perú y se unían ahí. Igual, Tumbes también es un foco y es aparte un puente, un camino del cruce de las civilizaciones de los moches, de los chimús que venían del sur
con las culturas ecuatorianas y quizás colombianas que venían del norte, ¿no? Estimado director, en realidad ha sido quizás muy cortito, nos ha quedado el tiempo. Usted sabe ya cómo es el tiempo en la radio y efectivamente nosotros quedamos muy complacidos y agradecidos por su presencia esta mañana. La población quizás que nos está escuchando tendrán mejores conocimientos de lo que es nuestra historia, de dónde parte nuestra identidad que tenemos nosotros que fortalecerla, ¿no? Y por eso, no sé, quisiéramos darle los micrófonos, no sé si tendrá otra cosa más que decir, ¿no? Sí, profesor, agradecer, ¿no? Agradecer nuevamente por esta invitación. Sé que con este granito de arena estoy un poquito dando a conocer la problemática que tenemos acá en Tumbes con la presencia de nuestros sitios arqueológicos, la gran mayoría de ellos con superposición de poblaciones, ¿no? Y muchos invadidos. Quería llamar a la reflexión a las autoridades, a los alcaldes provinciales, a los alcaldes distritales, al gobierno regional, para que conjuntamente con el Ministerio de Cultura sumen esfuerzos y podamos recuperar esos sitios que de repente en algún momento son muy fastidiosos para muchas autoridades, porque ven un sitio baldío, un sitio que está abandonado, pero que sabemos que si se ponen a investigar en esos sitios van a sacar mucha información de relevancia para nuestra región. Y también tenemos conocimiento, tenemos la felicidad y la alegría de que sabemos que hay muchos profesionales y jóvenes tumbesinos que se están dedicando a la arqueología y que ellos van a ser el futuro de esto. Ellos van a disfrutar, entre comillas, de estos sitios, ¿no? Porque en algún momento el Estado va a tener que invertir para hacer investigación. Efectivamente, director, en realidad para nosotros ha sido realmente bastante interés público esta entrevista que hemos tenido con usted a través de nuestro radio programa La Voz del Manglar, y agradecerle su presencia, deseándole éxitos en su gestión, y esperamos en una próxima poderlo invitar para seguir conversando sobre estos temas que son muy interesantes, lo que es cultura. Gracias, señor director. Muy agradecido, estaremos esperando la invitación para ver, ojalá que ya se puede firmar el convenio de cooperación Ministerio-Gobierno Regional para poder trabajar en estas zonas del Manglar también, ¿por qué no? Poner en valor alguno de esos sitios. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Estimados radioescuchas, estamos llegando al final de nuestro programa La Voz del Manglar. Lo esperamos para la próxima semana a la misma hora y en esta misma emisora. Recuerden que realmente a nosotros nos pueden seguir escuchando a través del Facebook, Instagram, YouTube como Santuario Nacional Los Manglares a Tumbes. Si quiere visitarnos al manglar, hay que hacerlo en forma responsable, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y para esta vamos a prevenir el COVID-19. No evitemos botar basura, cosas plásticas, porque eso realmente no contribuye en la sanidad de nuestras aguas, que es justamente en nuestro santuario. Hay que evitar esto para conservar nuestros productos. Sin más preámbulos, hasta la próxima, nuevamente en nuestro programa La Voz del Manglar. Hemos presentado La Voz del Manglar. Durante 30 minutos hemos presentado buena información y entrevistas que buscan promover el conocimiento y actitudes favorables para la conservación del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. La Voz del Manglar. Programa radial producido por el Ministerio del Ambiente, Cernam, Gobierno Regional Tumbes, con el apoyo del PNUD y financiamiento del GEF, mediante el proyecto Iniciativa de Pesquerías Costeras en América Latina, CFI. Nos escuchamos la próxima semana, a esta hora y por la misma emisora.